Con un ejemplo, por ejemplo, de una sentencia que condena a un banco a abonar a dos clientes 2.417 euros en concepto de gastos hipotecarios. La Audiencia de Castellón declara abusivas las cláusulas de apertura de una hipoteca firmada en 2013 y ha condenado a la entidad bancaria a devolver lo que corresponde al 1% por la cantidad prestada. Primero fueron las cláusulas suelo y con esta resolución judicial contraria a la banca por los gastos hipotecarios podría crear jurisprudencia. Pues vamos a hablar de hipotecas con la abogada Carolina García. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Carolina. Gracias. Bueno, hablamos de una sentencia en concreto que tiene mucho que ver con las comisiones de apertura. Estamos de nuevo ante una cláusula abusiva a la hora de firmar una hipoteca. Sí, efectivamente, como comentaban, la cláusula suelo es solo la punta del iceberg. Tenemos otras muchas cláusulas que también son abusivas. Hablaban de una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, ya tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas se ha declarado nula la cláusula de gastos hipotecarios, también Las Palmas ha declarado nula la cláusula de comisión de apertura, con lo cual hay otras muchas cláusulas y comisiones que se tienen que revisar porque también son nulas. Hablamos de una comisión de apertura que ahora mismo se vienen aplicando en las nuevas hipotecas, Carolina, y parece que son más llamativas en las hipotecas de interés fijo. Sí, ahora se ha puesto un poquito de moda, como el Euribor está tan bajo, se ha puesto un poquito de moda las hipotecas a tipo fijo, pero también es cierto que detrás de esas hipotecas también hay otro tipo de comisiones, pues esto de lo que hablábamos, comisiones de apertura, comisiones de cláusulas de gastos, comisión de reclamación de posición deudora, cuando no pagamos un recibo nos cobran 20 o 30 euros por cada recibo, todas esas cláusulas se pueden revisar, pueden ser nulas y el cliente puede obtener la devolución de esa cantidad. Claro, pero cuando uno va a pedir una hipoteca, y más a día de hoy, después de que ahora ya cuesta más, pero si uno es candidato hasta cierto punto y lo expreso de lo que le imponga el banco, hay cada vez más cultura financiera, por así decirlo, a la hora de enfrentarse a la firma de una hipoteca por parte de las familias en el día a día, después de todo lo que ha pasado. Claro, sí y no, porque podemos tener toda la cultura que queramos, pero al final son condiciones generales de la contratación y el banco, para darnos el préstamo que necesitamos, nos va a imponer una serie de condiciones. Por lo tanto, por decirlo claro, son lentejas, o las tomas o las dejas, o sea, no tienes alternativa. Entonces, es importante asesorarnos, es importante intentar elegir entre varias opciones para intentar reducir el precio de esa hipoteca, pero al final va a haber muchas condiciones que nos vamos a tener, por decirlo de alguna manera, que tragar, y eso no quiere decir que sea correcto, sino que podremos reclamarlo extrajudicialmente o judicialmente, pues las devoluciones de esas cantidades que se pueden ir colando o filtrando en esas hipotecas. Yo decía antes que la cláusula suelo fue la punta del iceberg. ¿Las cláusulas suelo ya han desaparecido de las nuevas hipotecas o están camufladas de otra manera? Es decir, por el gesto que hacen, no sé hasta qué punto no han terminado de desaparecer de las hipotecas. No, realmente no han desaparecido del mercado en el sentido de sí que es verdad que ya no se ponen en las hipotecas nuevas, pero no han desaparecido del mercado. Existen muchísimas hipotecas a día de hoy que todavía tienen cláusula suelo, muchísimos clientes a los que no se les ha devuelto las cantidades porque algunas entidades no han aceptado ese procedimiento extrajudicial y han denegado la posibilidad de devolución, pero lo cierto es que judicialmente el 99% de las demandas se gana. O sea que siguen estando en el mercado, pero se tienen que reclamar una por una y se consigue la devolución, pero hay que seguir peleando. Y hablando de esa cultura financiera, la gente ahora cuando va a firmar una nueva hipoteca, por lo menos, si desconoce lo demás, por lo menos si se centra, por favor, quiero saber si esto lleva una cláusula suelo. Pero es que realmente da igual, porque por mucho que lo sepas, si solo tienes un banco y solo te da una alternativa, solo vas a poder firmar ese. Entonces, da igual que yo sepa que los gastos, quizás la cláusula suelo tiene matices porque no es una condición esencial, pero, por ejemplo, yo sé perfectamente que los gastos no me los pueden cobrar, pero es que el banco solo me da esa opción. Entonces, no me queda más remedio que firmarlo, incluso el notario me puede avisar que es abusivo, pero lo tengo que firmar porque es que no tengo otra alternativa, entonces tendré que reclamarlo después. Entonces, vamos, para que la gente le quede claro, va a firmar una hipoteca y hay determinados gastos que les van a cobrar sobre la marcha, que son muchos, que son pues el notario, la tasación de la vivienda previa, hay varias cosas que hay que tener en cuenta porque eso podemos ir a nuestro abogado y decir, bueno, yo lo pago porque para que me den la hipoteca tiene que ser así. Exacto. Pero luego lo inteligente sería pues ponerlos en manos de un profesional para reclamarlo. Carolina, sí, bueno, los gastos que pagamos cuando firmamos una hipoteca son 5 fundamentalmente: el impuesto de actos jurídicos documentados, tasación, gestoría, notaría y registro. Vale, de esos 5 el Tribunal Supremo ha dicho que del impuesto de actos jurídicos documentados no se devuelve nada, excepto una pequeña cantidad que son los timbres, que son céntimos, y de los 4 se ha dicho que sí se devuelve. El problema que tenemos, y es curioso en Canarias, es que tenemos por un lado la Audiencia Provincial de Las Palmas que dice que de estos 4 que nos quedan nos devuelven todo,
gestoría, tasación, registro y notaría, nos devuelven todo el 100% lo que hayamos pagado. todo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se devuelve el 50% de notario, el 50% de tasación y el resto el 100%. ¿Y por qué esa divergencia? Porque doctores tiene la Iglesia, entonces si nos vamos a la península pues habrá otros tantos criterios. Entonces, hasta que no haya una unificación de criterios pues por el Supremo o por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ese será el criterio. Pero aún así merece la pena reclamarlo, porque si en un lado son 1.000 euros y en el otro lado son 900, aún así merece la pena reclamarlo, claro. Bueno, y una cláusula que también está en el punto de mira es la de vencimiento anticipado. ¿En qué consiste exactamente? Esa cláusula consiste, y se pone en todas las escrituras, en que desde el momento en que incumplimos la primera obligación, el banco, la primera cuota, por ejemplo, el banco tiene la posibilidad de declarar vencido el préstamo y exigirme al día siguiente que lo pague todo. Por ejemplo, yo tengo un préstamo de 100.000 euros, resulta que llevo 5 años pagando con la total tranquilidad del mundo, impago una sola cuota. Con una sola cuota basta. Con una sola cuota basta para declarar vencido y iniciar una ejecución hipotecaria. Y todo esto ha pasado, ¿verdad, Carolina? Claro, todo el mucha problema gente que tuvo problemas de los económicos desahucios y todo sí. esto. Entonces, el vencimiento anticipado no es la primera vez que va a Europa, ya ha ido unas 3 o 4 veces, ya se declaró nulo. Salió la modificación de la ley de enjuiciamiento civil en el 2013 para que hubiera un mínimo de 3 cuotas, pero eso no estaba regulado en ninguna parte. Todos teníamos mucho en la cabeza que no, puedo jugar con 3 cuotas. Eso no estaba en ninguna parte hasta el 2013 en el que se reguló. Y ahora lo que dice, lo que se le ha planteado a la Unión Europea es, oiga, si esa cláusula es nula, porque lo es, porque lo pone desde el primer incumplimiento, aún así el banco la puede aplicar, aunque sea con 3, 4, 5 cuotas. Es decir, se sigue aplicando, ¿no? Claro, se sigue aplicando. Entonces lo que se plantea es si se puede aplicar por la vía de la regulación legal que se hizo. Es decir, se mantiene, vale, yo no te la reclamo en la primera cuota, te la reclamo en la cuarta, pero aún así lo ejecuto. Entonces eso es lo que el Supremo le ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuántas lagunas, no? Entre administraciones, la estatal con la europea, ¿no? En este sentido, sí. Sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores, ¿no? Claro, es que las hipotecas son un mundo. El otro día comentábamos, es que podemos coger una escritura de hipoteca, salvar la cláusula primera y la cláusula segunda y a partir de ahí las anulamos todas. Porque la tercera tiene los problemas que son los intereses, cláusula suelo, IRPH y estas cosas. La cuarta son las comisiones, gran cantidad de comisiones son abusivas. La sexta o la quinta suelen ser los gastos, también son abusivos. La sexta es el vencimiento anticipado, también es abusivo. Entonces, sí, hay un mundo detrás de las hipotecas. Hablabas también de la comisión de posición deudora. ¿Eso sí. ¿Qué es exactamente? Porque claro, a nosotros se nos escapa, eso está ahí. Y también podría ser abusivo de alguna manera. Claro, cuando tenemos que pagar las cuotas el día 5 de enero, hay mucha gente que a lo mejor le ingresan la nómina el día 6 y entre el 5 de enero y ingresarlo 2 días después le cobran una cantidad que está estipulada en la escritura que pone 24 euros, 30 euros y eso todos los meses. También se ha declarado. Porque eso no se puede cambiar una vez que se firma en la hipoteca que será de tal a tal día, no puedes modificar ese... No. Si no te has dado cuenta, ahí se queda. Estás perdido y entonces esa cláusula también es abusiva porque no hay ningún servicio detrás de esa comisión. El banco no ha hecho nada, ha esperado 2 días y te ha cobrado 20 o 30 euros más. Y aparte también están los intereses, que también son abusivos, entonces pues sí, tenemos mucho margen de maniobra por ahí. Pero no sé hasta qué punto también todas estas denuncias que están poniendo los consumidores que han decidido dar ese paso de denunciar por cláusulas abusivas se están viendo a lo mejor satisfechos con la labor que están realizando los juzgados, porque ahí se creaban esos juzgados de cláusula suelo y hasta finales de 2017 estamos viendo que solo habían resuelto un 6,1% de las demandas. ¿Qué está ocurriendo? Claro, es que las hipotecas están muy extendidas, es muchísima gente la que está reclamando, tendríamos que preguntarle por qué estas entidades financieras cuando se le hace una reclamación extrajudicial dice que no. Al final estamos en la teoría de los grandes números. Si le digo que no a todo el mundo, pues habrá un 20% que no me reclame y ahí me salen los números y entonces sí, es verdad, los juzgados están atascados y tienen muchísimo retraso, pero es que tienen muchísimo trabajo. Y además a todo esto me imagino que los bancos recurrirán y esto todavía se alargará mucho más en el tiempo, ¿no? Porque todavía siguen empecinados en no devolver determinadas cantidades de dinero a sus clientes. Sí, por ejemplo, una de las hipotecas, de las cláusulas suelo de hipotecas que más se recurren son las de la hipoteca joven, que ya incluso el Supremo ha dicho que son iguales que todas, que se tienen que devolver exactamente igual que todas, y aún así pues son unas de las que más se recurren. Llega la audiencia provincial, dice lo mismo, pero bueno, es tiempo al final. En cualquier caso, como profesionales imaginamos que lo que recomiendan es recurrir, que no es tan complicado, porque a priori al ciudadano de a pie pues lo que suele pasar es decir, bueno, yo no me voy a meter en esto porque me va a costar tiempo y dinero. A lo mejor no es tanto tiempo y tampoco es tanto dinero y luego el beneficio puede ser mucho mayor a lo mejor si nos devuelven, por ejemplo, ese gasto de apertura de la hipoteca o el gasto que hemos pagado en el notario o en la tasación de la vivienda y eso
pues puede ser mucho más rápido de lo que uno espera, ¿no? Claro, bueno, rápido Bueno, no va a ser, entre comillas. pero al final va sumando comisión de apertura, gastos, cláusula suelo, intereses y claro, al final siempre merece la pena. Bueno, la verdad que las hipotecas no dejan de ser noticia. Carolina García, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Por estar con nosotros de nuevo.